Cepo, como todos los días, desde las 10 de la mañana en EU13 Radio Necochea, AM 960 y FM Oceánica 88.1 MHz. Claro, como decíamos, hoy cierra la campaña para nosotros, porque mañana a partir de las 8 de la mañana, veda electoral. Así que invitamos y estuvo, y está, es más, llegó 3 minutos antes. ¿Cómo le va, Arturo Rojas? ¿Cómo anda? Buen día primero. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo. Un saludo para el equipo de la radio y por supuesto para la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos en otro estudio, no es el de EU13 original, tampoco el mío en la galería, así que humilde, pero por lo menos estamos al aire. Una de las cuestiones que uno a veces pretende, ¿viste? Que las seguir adelante. Por supuesto. Lo mismo le pasa al municipio, hay que seguir adelante a pesar de... A pesar de las adversidades, de los desafíos, por supuesto que a mí me tocó asumir con un municipio fundido allá por el 2019, con una ciudad abandonada, que hemos logrado hacer muchos cambios, transformaciones, obras, gestiones, pero que todavía sabemos que nos queda mucho por hacer. Por eso que es importante que el vecino este domingo nos pueda acompañar. La lista nuestra es una lista vecinal, plural, es la lista 895, color violeta, la de Nueva Necochea, que encabeza Matías Sierra como primer candidato a concejal, pero que después a su vez tenemos, así es, tenemos gran candidatos, hombres y mujeres, que del primero hasta el último han podido salir a los medios a generar nuestras propuestas, a defender la gestión, a diferencia de otros espacios políticos que quizás son 1, 2 o 3 los que pueden hablar, y los demás están prácticamente de relleno. A mí me llena de orgullo haber conformado una lista con un gran compromiso, pensando en poder llegar al Consejo Deliberante, al Consejo Escolar, a aprobar las herramientas que necesitamos para seguir avanzando. ¿Por qué la importancia del Consejo Escolar y de los concejales? ¿Cuál es? Porque a veces el vecino dice, da lo mismo, no da lo mismo. Mirá, ¿no se le da la importancia al Consejo? Mira, la realidad es que no da lo mismo. Yo he visto esta campaña ha sido muy atípica, con candidatos, no me gusta generalizar, pero para no focalizar en nadie, algunos con muy poca preparación. Por supuesto que aparece la campaña y algunos solamente salen a manifestar lo que nos falta o a hacer críticas al Departamento Ejecutivo o a generar propuestas sin la lógica de saber de dónde van a salir los recursos. Parece que a algunos de esos candidatos les empieza a preocupar las problemáticas de la gente 2 meses antes de la elección. Pero vas a ver, Marcelo, y vos tenés experiencia, termina el domingo, muchos de ellos cierran el local, apagan la persiana y desaparecen hasta 2 años que venga la campaña electoral en el 2027. Y algunos ni aparecen. Algunos no aparecen nunca más. Y en el caso nuestro seguimos estando, con las dificultades, con los aciertos, con los desafíos. Nuestro gobierno, con nuestros funcionarios, con nuestros concejales y consejeros escolares, a través de la oficina móvil, llegamos a cada uno de los barrios donde atendemos del primero hasta el último. Desde que la implementamos no hemos parado. Después tenemos siempre reuniones con instituciones, con vecinos, por las diferentes temáticas. Es decir que somos los únicos que seguimos estando y que a su vez, más allá de algunas propuestas que han realizado algunos sectores, en su gran mayoría lo que han planteado es poner un freno a la gestión municipal. Que ese freno a la gestión municipal no me perjudica a mí como intendente, le perjudica a los propios vecinos. Hay que mirar lo que pasa en el Consejo Deliberante, que algunos de los sectores, como es el caso de la Libertad Avanza o la propia Transformadora, se oponen a todo lo que baja del Departamento Ejecutivo. En algunos casos se oponen hasta que se hagan las fiestas populares. Fiestas populares que, por cierto, generan trabajo para los emprendedores, mueven la economía local, participan los artistas locales, regionales y también, ¿por qué no?, cuando viene algún artista nacional que puedan disfrutar los vecinos. Eso es una decisión política y para eso necesitas del acompañamiento. Hay sectores, como el caso de la Libertad Avanza, que han propuesto derogar algo que estamos muy próximos a avanzar, que es la famosa tasa portuaria, que ellos proponen derogarla, es decir, que sigan pagando los vecinos lo que mueve uno de los principales sectores más poderosos, que es el sector de la exportación, y que sean los vecinos los que a través de sus tasas sigan pagando el mantenimiento de calles principalmente de Quequén. Debo decirte que en estos días le rechazaron una cautelar en el contencioso administrativo, con lo cual van a estar obligados a pagar esa tasa que va a permitir
no solo mejorar la transitabilidad de Quequén, sino hacer un plan de pavimentación, de iluminación, de ir generando mejores condiciones, porque son los vecinos los que padecen que están los acopios metidos en todo el ejido urbano principalmente. No interrumpo, pero ¿ustedes judicializaron? ¿Ustedes, digo, el municipio? No, es al revés. Digo, nosotros se aprobó la ordenanza, las empresas lo judicializaron, tenemos un fallo de la Cámara de la anterior tasa a favor del municipio y ahora fueron por una cautelar que se la rechazaron. Es decir, que estábamos para intimarlos y en el plazo correspondiente producir los embargos para cobrar esos fondos que nos va a permitir, como te decía, hacer más mantenimiento, entoscado, la adquisición de nueva maquinaria que se va a sumar a la que ya estamos comprando. Ahora a través de un leasing compramos 2 motoniveladoras nuevas para sumar al ente, una pala cargadora y también equipamiento para el hospital, como es un arco en C, que se suma al tomógrafo, claro, que es algo histórico que nuestro hospital no tenía y que teníamos que llevar a los pacientes hacia el efector privado a hacer una tomografía, que lo hicimos en conjunto, la municipalidad comprando el tomógrafo y la cooperadora haciendo la obra civil, que por supuesto estoy absolutamente agradecido con la tarea que han realizado. Ahora, todo esto no se podría haber hecho si no teníamos un orden económico. Y hablamos de salud y también hay que recordarle a la gente que somos el gobierno también que más centro de salud puso en condiciones. El centro de salud Barrio Norte, que alquilaban en una casita que no tenía ni las condiciones. Hoy tienen un centro de salud modelo que construimos e inauguramos en nuestra gestión. Lo mismo pasaba en la playa, en la casa que se alquilaba el Fuchile, en la 8 entre 77 y 79. Claro, era particular, era particular, sí. Era una casita con unos dormitorios muy precarios. Hoy tenemos un centro de salud también modelo que conseguimos el financiamiento a través de provincia, ahí en la 71 entre 6 y 4. Claro. El otro centro de salud que lo teníamos alquilando, que era siempre una problemática, el de Flores. Bueno, hoy tenemos un centro de salud modelo, ahí en el barrio municipal, que ese era un convenio que teníamos con Nación, que la Nación dejó de cumplir el convenio y de mandar los fondos y lo finalizamos con recursos municipales. Es decir, miremos, 3 centros de atención primaria de la salud que construimos en nuestra gestión, lo del tomógrafo, lo del arco en C, equipamiento, mayor cantidad de profesionales que se suman para hacer funcionar el tomógrafo, son más técnicos, más profesionales que sumamos para que lo hagan funcionar. La historia clínica digital que ya es un hecho, hoy tenemos 50.000 empadronados que va a permitir que cada vecino con el número de documentos se tenga que atender en cualquier efector, no solo de nuestra ciudad, sino de toda la provincia de la República Argentina, con el número de documentos sepan cuál es la historia clínica, eso salva vidas. Vos tenés un accidente en la ruta y tienen que saber si sos alérgico, cuáles son tus antecedentes. Bueno, ya estamos con 50.000 empadronados en nuestro sistema público de salud. Por supuesto que faltan cosas, pero cambiamos de tema. Cuando asumí no había prácticamente una sola luz LED. Sí. Hemos recambiado, no solo en Necochea y en Quequén. Ahora están trabajando en el barrio 9 de Julio, después le va a tocar Los Tilos, Camioneros, Fonavi. Le falta en otro sector de Quequén, que va a quedar casi todo Quequén con recambio de luminaria. Se hizo el sector acá de la 42 hasta la 74, de 59 hacia el sector del Río. Son más de 2.000 luminarias las que estamos poniendo este año, sumadas a las anteriores. Y no olvidándonos de las localidades del interior, que en cada una de ellas venimos haciendo convenios con las cooperativas eléctricas. En Santa Marina llegamos al 100% de iluminación LED, ahora en el próximo convenio la idea es ampliar la iluminación a aquellos barrios que no tienen las columnas, que no tienen el tendido. Claro. Y lo mismo queremos hacer con las otras localidades del interior, que estamos en un 70-80% de recambio de luminaria. Claro, porque Juan N. Fernández tiene su propia cooperativa. Tiene su cooperativa que presta en Fernández y en Clarás. Claro. Y la de La Dulce en La Dulce. Claro. Con todas estas cooperativas, más la de San Cayetano, que presta servicio en Ramón Santa Marina, claro. Todos los años hacemos convenios para recambio de luminarias y ampliación de los servicios. También hemos mejorado las plazas de cada una de las localidades del interior. Repito, cuando asumí no había una plaza para que las familias pudieran llevar a sus chicos a disfrutar en condiciones en todo el distrito. Hicimos la plaza de Dardo Rocha, la plaza del Puerto, la plaza del Parque, la plaza 3 de agosto, y ahora se le está licitando la plaza de los niños ahí enfrente a la iglesia de Quequén, y también la de los Boy Scouts para ir haciendo mejoras, más ampliaciones en las plazas de las localidades del interior. Bueno, me parece que hemos avanzado. Hoy
la principal problemática que estamos teniendo en un año que no nos ha acompañado para nada el clima, es un año que ha llovido 800 milímetros, en lo que va del año. Sí. En un año promedio llueven 300, 350 milímetros. A esta altura, seguro. Sí, a esta altura. Mirá, y ya estamos... en promedio, por año son 300, 350 milímetros. El año pasado, en todo el año, llovieron 360 milímetros. Sí. Este año llevamos más de 800 en estos primeros meses. Entonces, eso hace que, por supuesto que las calles no estén en las condiciones que tienen que estar, pero no es por falta de maquinaria. Lo interrumpo porque con Rodrigo Tabarés, y planteábamos ese tema a través de mensajes, y hablaba de las 72 horas como pasa en el campo con la ordenanza. ¿Se puede hacer lo mismo para que cuidemos todo? Digo, pues te pasa un tractor o lo que sea. Sabemos que es muy difícil, ¿no? Porque vos tenés una ordenanza que prohíbe circular 72 horas después de la lluvia, pero sabemos que los camioneros tienen que trabajar con destino a Puerto Quequén. Entonces la realidad es que los camiones andan por donde pueden, como pueden, y eso termina destrozando las calles. Por eso digo que lo de la tasa portuaria nos va a permitir no solo hacer mejorado, entoscado, engrasado, sino también un plan de pavimentación en las principales arterias que transita el transporte pesado de Quequén, que va hacia los acopios, porque hoy te pasa que es una calle de tierra, se rompe la que está, van por la aledaña, se rompe la otra y así te van rompiendo todas sucesivamente. Si vos tenés un buen acceso pavimentado, dejás de romper las aledañas. Pero para eso tenemos que seguir avanzando y la gente nos tiene que acompañar con su voto porque, te digo, sectores de la oposición están planteando, como el caso de la Libertad Avanza, la derogación de esa tasa. Entonces no da lo mismo votar a uno que a otro. Claro. Esta elección es una elección local y la elección nacional es en el mes de octubre. Sí. Mira, Marcelo, yo se decía en otro medio, hay cosas que nos hemos olvidado, ya naturalizado, pero que han sido problemáticas históricas. Y el tema de la problemática del agua o de la falta de presión. Sí. ¿Vos escuchaste un solo candidato a esta campaña haciendo un reclamo? No. En la campaña de 2023 tampoco. Las anteriores sí. Las anteriores sí. Es más, nosotros durante años no solo teníamos problemática de falta de agua en época estival, en gran parte del año teníamos problemáticas. Cuando asumí, menos de la mitad de los pozos estaban en funcionamiento. Tuvimos que ir recambiando las bombas, construyendo pozos nuevos. En Quequén construimos 3 pozos nuevos, uno en el sector del hospital, otro en la 50 y 91, otro en la 58, que era Punta de Cañería en el barrio Capuchino, y 91. Seguimos avanzando, mejorando, seguimos automatizando pozos, cambiando los tableros, modernizándolos. Y ya hace años que no se habla de la problemática de la falta de agua porque no la tenemos. Al contrario, hoy tenemos pozos parados por si en alguna circunstancia se te pasa de que tenés un corte de luz en determinado lugar y esos pozos, que obviamente funcionan con la luz, están paralizados, poder compensarlo con otras de las que tenemos de emergencia o de backup. Bueno, me parece importante que podamos mencionar estas cosas porque son temas que hemos venido resolviendo durante la gestión, como el tema de la planta de clasificación y separación de residuos sólidos urbanos. Digo, ningún gobierno lo pudo resolver, ¿tá? Nosotros venimos hace tiempo, no solo con el actual basural a cielo abierto, tirando nuestra basura sin ningún tipo de tratamiento durante décadas y gestiones. Sí, 20 años mínimo. Y anteriormente estaba el basural, el vaciadero municipal, claro, el de la 107. Sí. En ese vaciadero ya saneamos la mitad del predio y ahí se construyó la primer planta de clasificación y separación de residuos sólidos urbanos, que va a ser administrada en conjunto entre la municipalidad, la empresa y la asociación Todo para Ello, sumando algunos puntos limpios. Hemos sumado 4 puntos limpios, pero la idea es que en el transcurso del tiempo, todo lleva recursos, dinero, podamos poner en cada espacio público un punto limpio para que los vecinos puedan llevar no solo el plástico, sino también el vidrio, el aluminio, el cartón, y que esos productos puedan ser reutilizados. Y tenemos las cavas impermeabilizadas para hacer la disposición final como corresponde, con los estándares ambientales que la ley exige, para que en algún momento y como estadio final podamos hacer cierre, clausura y saneamiento del actual basural a cielo abierto. Claro. Pero para eso, antes de comenzar, yo me tuve que hacer cargo de la deuda de todos los gobiernos anteriores que tenía el Estado municipal, más las deudas que estaban judicializadas. Claro.
Sí. Si no nos poníamos al día y conveniábamos la deuda judicializada y la deuda que tenía el Estado municipal, no hubiéramos podido avanzar. Ahora, ¿esto es un punto de llegada? No, es un punto de partida. Críticas, dicen lo que nos sale todo eso, pero estaba judicializado. Así es, teníamos deuda judicializada y teníamos deuda registrada en el municipio. Y a su vez digo, esto es un punto de partida, porque esto va a tener que hacer mucha conciencia ambiental, educación, por eso que también queremos construir en una segunda etapa otro galpón más de depósito al lado de la planta y un aula educativa que sirva para que todos los chicos del nivel inicial hasta el terciario puedan visitar, informarse y tener la educación ambiental que necesitamos, porque la esto pelota la tenemos nosotros, después el esto vecino. es en conjunto. O sea, esto es el vecino educándolo, el municipio haciendo su trabajo, la asociación Todo para Ellos, con los chicos con discapacidad, generando trabajo inclusivo y pudiendo reutilizar el residuo sólido urbano. Bueno, hasta la campaña anterior, los candidatos iban a visitar las plantas de localidades vecinas. Hoy la tenemos acá y no hay un solo candidato que salga a reconocer algo que es un hito histórico, que es un hecho trascendental para nuestro distrito y que, por supuesto, que llevó mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho compromiso. Me mandan un mensaje. Beto dice, usted ha dicho en varias oportunidades que tiene los mejores en su equipo, haciendo mención a su, evidentemente, su gente. Sin embargo, hay tareas que todavía faltan. Salud pública y, bueno, las calles de tierra. Bueno, recién hablamos, para no volver al tema de las calles, Beto manda el mensaje. Hoy no me falta ni combustible, ni herramientas, ni el pago al día de los personal. Nos pasa esta cuestión que tiene que ver con lo climático, tenemos todo el material. Hoy hay casi 10 máquinas trabajando entre Necochea y Quequén, en un contexto absolutamente difícil. Ayer no estaba ni previsto, cayó hasta piedra, ¿no? Hoy hay que esperar que se seque para que las máquinas vayan a hacer el trabajo que tienen un protocolo, tienen que arrancar. Primero por las avenidas principales, después por donde se llega a los colegios, después donde pasa el transporte público para evitar que esas líneas se corten y los barrios queden incomunicados. Y recién ahí te podés empezar a meter en las cuadrículas barriales. A veces cuando vas haciendo la mitad de esa tarea, te llueve y otra vez volver a empezar de nuevo. Porque mira, la avenida 91, que casi siempre queda impecable cuando la arreglan, porque ya está bien entoscada, con una buena base, bien abovedada, que a su vez tiene engranzado arriba. En la semana pasada, cuando llovieron 100 milímetros en muy pocas horas, te puedo asegurar que no se podía transitar, era un pozo al lado del otro. Contra la naturaleza no se puede hacer nada, o sea, no está pavimentada. El estadio ideal es pavimentarla. La Tosca, que la Tosca no es no, pero esta calle, la que te estoy marcando, la 91, no solo que está entoscada, está engranzada. Claro. Y a su vez te caen 100 milímetros en menos de 24 horas, no hay forma de que no se destruya. Claro. Lo ideal es avanzar al pavimento, que por supuesto hoy no hay ni financiamiento ni provincial ni nacional, y que del Estado municipal hoy hacer una cuadra estás hablando de más de 100 millones de pesos. Entonces, lo de la tasa portuaria va a venir a permitir ir haciendo el mejorado, ir haciendo un plan de pavimentación principalmente donde pasa el transporte de carga pesada en Quequén. Y también hay que recordar, porque la gente se olvida, ¿no?, de que desde que está el actual gobierno a nivel nacional, no solo que no nos han mandado un solo peso para el presupuesto municipal, sino que no nos han pagado ni la deuda que quedaron de convenios de obras vigentes que realizamos y pagamos del Estado municipal. Que a su vez que se le debe al municipio, no a las empresas. La nación le debe al municipio desde el año 2023, en ese momento eran más de 400 millones de pesos, imagínate que a los días vino una gran devaluación, bueno, hoy no sé de cuánto estaríamos hablando, y no hay un solo interlocutor. Es una deuda que cuando la cobremos ya se ha devaluado absolutamente. Esos 400 millones de pesos a principio del 2023 no son lo mismo que hoy a mediados del 2025. Y sin embargo, la municipalidad y todo el distrito seguimos aportando impuestos nacionales. El año pasado aportamos solo de IVA más de 40.000 millones de pesos al Estado Nacional, que significaba todo el distrito de todo el distrito, entre lo que pagamos IVA, el que va de comercio, el que tiene una actividad productiva, hasta el propio municipio. Yo de lo que recaudo de las tasas,
El 21% se va en IVA, porque voy a comprar combustible, pago el IVA, cuando voy a comprar medicamentos pago el IVA, cuando compro repuestos pago el IVA. Imagínate que solo de este año, que tengo un presupuesto de 80.000 millones de pesos, donde la mitad son recursos municipales, 40.000, de IVA se van a ir 8.000 millones de pesos al Estado Nacional. Por eso que no es justo que del Estado Nacional hayan cerrado todos los organismos, como era el ENOSA, que era para financiar obras de agua y de cloaca, que se haya cerrado o lo hayan dejado sin funcionar el área hidráulica, que tiene financiamiento específico para hacer obras de pluviales, que esa también es otra problemática que el vecino no ve. Digo, hay sectores que a pesar que además de la lluvia no tienen pluviales y ese agua queda estancada por muchos más días. ¿Tá? Mirá, nosotros hicimos varios pluviales en diferentes lugares, algunos con financiamiento municipal y otros provincial y nacional en el primer gobierno. Algunos que financiaba hidráulica. Hicimos en el barrio Matadero, hicimos en 2 lugares de Quequén, hicimos en la 30 y 101 hasta la 42 y 111. Claro. El otro día alguien de Obras Sanitarias me decía, falta las conexiones. Mirá, lo que falta es, por ejemplo, vamos para atrás. Antes de asumir la 42, cuando llovía no tenía un solo desagote y se inundaba de punta a punta, desde la 91 hasta Villa del Deportista, completa. Sí. Nosotros logramos hacer un pluvial que va conectado al central, pero que llega hasta la 111. Claro. El sector de la 111 hasta el sector de la 91 tiene un desagote porque hoy hicimos un pluvial. Tenemos un bajo que es a la altura de la 129. Armamos el proyecto, aprobamos el proyecto técnico, lo metimos en Hidráulica de Nación, que es un pluvial troncal que necesitamos que vaya de la 74 hasta la avenida 10, pasando por la 129. Es una obra de muchos millones de pesos que tiene que ser financiada por el área Hidráulica de Nación, que para eso hay impuestos específicos que van a ese área. Claro. Ahora, no se le puede exigir a un municipio que cobra las tasas para prestar los servicios que tenemos, que a veces no alcanza, porque digo, de todo lo que recolectamos de la tasa ambiental, para pagarle a la empresa Relisa, si miramos en el año nos alcanza lo de todos los vecinos para pagar 4 meses. ¿Cómo pagamos los otros 8? Con parte de la coparticipación, o utilizando otras tasas. Esa obra se tiene que hacer con financiamiento de algún organismo, de provincia o de nación. Digo, sí. Y muchos que defienden esto, lo de la libertad y el recorte y la motosierra, no se dan cuenta que somos los vecinos los más perjudicados. Claro. Porque por más que mañana engranzáramos la 42 de punta a punta, sí, el sector que se inunda se va a inundar igual. Porque falta lo otro. Porque falta el pluvial. Claro. En Quequén también, Barrio Titanic, por la 531, sí, es un bajo. Teníamos aprobado el pluvial en ese sector a través de Nación y hoy no se puede... Creo que llegaba a la Almirante Brown, ¿no? Ese había uno, teníamos 3 proyectos, claro. Uno en la parte central que le está faltando en Quequén, otro en la parte del bajo que iría a desagotar como si fuera para el lado de la 502, para el lado del mar, y había otro en la parte más del río del fondo. Bueno, otros que fueron más cortos los pudimos ir haciendo desde el Estado municipal, como hicimos ahora el pluvial en la avenida 43, claro, y se está haciendo la obra de Cordón Cuneta. Pero digo, todo vale el doble cuando vos te encontrás que del Estado Nacional no te mandan un solo peso y cuando la caída de la coparticipación que viene de provincia se baja por la caída de la actividad económica. Claro. Ahora, Marcelo me manda un mensaje, sí, un tocayo, dale. Y precisamente eso de las tasas. El anuncio de ayer de sus concejales con baja de tasa a los jubilados, creo que era, ¿no afectaría a todo esto que es lo que está planteando la no llegada de fondos? Mirá, la realidad es que nosotros, quiero hacer un repaso de lo económico, tuvimos 45 años del año 74 al año 2019 con un municipio que fue deficitario, es decir, que gastaba más de lo que ingresaba. Sí. Pensá, del año 74, desde gobiernos de facto hasta el gobierno de Facundo López, todos los gobiernos que pasaron por ahí fueron todos deficitarios. Nosotros logramos... ¿El hogar paga? ¿De dónde sacaba? ¿O quedó las deudas? No, se fue endeudando. Por eso explica, cuando vos tenés 45 años de déficit estructural, en muchos casos tuvieron la posibilidad de que había obras
que bajaban o de provincia o de nación. A ver, recordemos, el municipio no podía hacer una sola obra en algunos momentos con recursos municipales porque no le alcanzaba y se empezaba a ir endeudando, ¿no? Por esto de tener déficit. Las obras que venían, y empecemos a recordar los planes de vivienda en la época del kirchnerismo, y acá estaba el radicalismo, algunas sí, otras no. Después obras que bajaban, que era para la extensión de la escollera, obras que bajaban para pavimento en algunos lugares, obras que bajaban para iluminación, bajaban o de nación o de provincia, no eran con recursos municipales, ¿está? Sí. Digo, esos 45 años explican de por qué se llegó al punto en el cual, en el último año del 2019, no se podían pagar ni siquiera los sueldos. Dejaron los últimos sueldos adeudados, más 7 meses de horas extras a los trabajadores, más un tendal de deuda en todos los proveedores. Yo pongo el ejemplo, mirá, cuando el combustible estaba a 49 pesos al surtidor en el año 2019, mirá lo que ha pasado, ¿no? Sí, y la ahora, inflación que hemos tenido, ¿no? Ahora 1.500. El Estado municipal le había quedado un solo proveedor. Un solo proveedor que le proveía combustible. ¿A cuánto se lo vendía a la municipalidad? A 74 pesos. Claro. A 74 pesos. Yo cuando me senté digo, pero ¿cómo? Y porque lo que pasa es que yo no sé si el Estado municipal me va a pagar de acá 1 año, 2 años, tengo una deuda de 3 años para atrás, por eso que ninguno de los proveedores está hoy trabajando con el Estado municipal. Bueno, todo eso yo me tuve que sentar con cada uno de los proveedores, hacer un plan de pago para poder bajar los costos, ordenar las cuentas y lograr año 2020, 2021, 2022, tener un pequeño superávit, es decir, cortar con ese déficit. Claro. Tuvimos un pequeño déficit en el 2024, que fue cuando la inflación se disparó al 111 y nos quedó las tasas atrasadas. Pero ese déficit lo pagamos en los primeros 3 meses de este año. Y cuando miramos ahora la evolución de cómo está la situación financiera en estos primeros 6 meses, nos está dando un pequeño superávit. Por eso que la medida que lanza, que es una propuesta de campaña, está estudiada en términos económicos para que pueda ser sostenible en el tiempo, porque la gente no sabe, pero nosotros ya hace 2 meses que todos los años empezamos a elaborar el presupuesto por programas, qué es lo que se va a hacer, por las partidas, para presentarlo en cada una de las áreas. Y lo tenemos, sí, en verdad nosotros lo tenemos finalizado casi siempre en el mes de septiembre. Claro. ¿Por qué no se presenta a veces antes de octubre el Consejo Deliberante? Porque a veces te falta información de una pata que es la de la provincia. O nación. Sí, bueno, en este caso ya sabemos que nación va a ser 0, entonces claro, no me modifica el presupuesto. Claro. Pero sí de provincia, porque a veces tardan en darte si te modificaron o no el índice de coparticipación y tardan en dar coeficiente famoso. Y tardan en darte cuáles son los recursos que ellos estiman en Transfarit. Una vez que está eso, se pone ese número, se acomoda y se baja el Consejo Deliberante. Esta propuesta que ha hecho Matías y nuestros candidatos, que tiene que ver con generar un beneficio a uno de los sectores más golpeados, no porque se le haya agravado la situación desde el municipio, sino desde la nación. Jubilados que hasta ahora y en varios gobiernos tenían el beneficio. Vos tenías hasta 2 saberes mínimos en Necochea, se te eximía, de acuerdo a la fiscal impositiva vigente y las anteriores, ¿no? Se te eximía de 4 de las 6 tasas al 100% y te quedaban 2 que las pagabas al 100%. Claro. La tasa de salud y la de protección, jubilado que iba a ser la exhibición al área de ingresos públicos, se le eximía para el año siguiente de 4 tasas y le quedaban 2 que las pagaba a pleno. A pleno. ¿Está? Jubilados que superaban ese haber, sea por 10.000 o 20.000 pesos, sí, quedaban afuera. Por eso que ahora lo ampliamos a ese rango a 2 haberes y medio mínimos. Claro. Y a su vez lo ampliamos a 2 inmuebles. Y a su vez generamos que, vamos a pasarlo en limpio, claro, jubilado con un haber mínimo que tenemos muchos, con una única vivienda, que hoy tiene el salario clavado en 380.000 pesos con el famoso bono de 70.000. Que el Estado Nacional le ha sacado del Bademec, es decir, le ha sacado medicamentos que antes le daba el PAMI, y que hoy el jubilado está eligiendo qué medicamentos se compra y cuál no, porque no le alcanza, son entre 80 y 140.000 pesos por mes de medicamentos que tienen en promedio los jubilados, con un haber mínimo y pagando las tasas municipales que, recordemos que es un sector que tiene mucha cultura de pagar las tasas municipales, ¿tá? Lo veíamos que estaba asfixiado
y dijimos, bueno, ¿de qué manera? Lo venimos estudiando para poder generar una propuesta que si la gente nos acompaña y tenemos los concejales suficientes, la podemos llevar adelante a partir de la próxima fiscal. Ese jubilado con el haber mínimo y con una única vivienda va a dejar de pagar todas las tasas. Hoy estaba eximido de 4 y de 2 pagaba 100%, estas 2 no va a pagar más. Eso es lo que queda va claro. A quedar eximido de todas las tasas. El jubilado ese que está... Paga cero. Así es, estamos hablando de jubilado. Con un haber mínimo y una vivienda. Claro. Jubilado hasta 2 haberes y medio mínimos, que se amplió en medio. Ese medio más. Sí. Con una vivienda, se le van a eximir 4 tasas. Hoy estaba fuera ese rango, estaba fuera. Y de las 2 restantes que le va a quedar, la de salud y la de protección, la va a pagar al 50%. Claro. Estamos hablando más o menos en promedio. Una casa tipo podrá estar pagando, en vez de 34.000 pesos como estaba, va a estar pagando alrededor de los 17.000 pesos. Claro, sí. Y jubilado hasta 2 viviendas, que hoy pagaba las dos viviendas, la tasa plena, va a pagar sobre las tasas de una vivienda la mitad, al 50%, que también es un monto importante para nuestros jubilados. ¿Qué es lo que nos ha pasado en la calle cuando vos hablás con algunos jubilados? Un jubilado que por ahí tenía la casa de toda la vida y que había podido con algún ahorro comprar algún departamentito, que lo tenía como un alquiler para que te generara algún ingreso. Sí. Le pasa que en muchos casos ese departamento ha tenido que dejar de alquilarlo para dárselo a algún hijo o algún pariente que no puede pagar el alquiler. Exacto. Entonces perdió ese ingreso y se quedó con la otra vivienda para ayudar al hijo o al familiar. Se quedó con una única vivienda que hoy está pagando las tasas a pleno. Por eso estamos generando este beneficio que pueda ser sostenible en el tiempo. Menos mal que lo aclaró, porque ya hay políticos que han hecho mención a eso que ya estaba. No, sí, pero se modificó. Lo que pasa es que hay políticos que incluso son concejales o tienen concejales de representación que no leen nada, no leen nada. La verdad que el alto grado de improvisación que he visto en esta campaña de muchos de los candidatos hablando de la nada misma o hable sin saber, es alarmante, es preocupante. El beneficio que está hoy, te lo repito, el beneficio que está hoy y que viene arrastrado de varios gobiernos es hasta 2 haberes mínimos, no hasta 2,5 como se está ampliando, con una vivienda, la exhibición de 4 tasas, pero 2 las pagaban a pleno. Claro. Acá estamos hablando de otra cosa, un beneficio mucho mayor. Mucho mayor. Sé que no tiene mucho más tiempo. ¿Cuál es el mensaje que le quiere dar al ciudadano? Bueno, el mensaje final es pedirle que nos acompañen, que la lista nuestra es esta, la de Nueva Necochea, color violeta, la tradicional, la 895, solo a nivel local, que es la que encabeza Matías Sierra como concejal, que necesitamos que nos acompañen para poder tener los concejales suficientes que nos permitan seguir avanzando en nuestro gobierno hasta el 2027, que es para el lugar que la gente nos eligió que estemos gobernando. Y que no da lo mismo una lista que otra, porque gran parte de la oposición lo que plantean es venir a poner un freno a la gestión, y eso sería ir en detrimento de los vecinos. Y que yo sé que todavía quedan muchas cosas por hacer, sé también las cosas que hicimos, pero lo que nos falta, nos va a faltar mucho más, si en vez de ganar la lista de Nueva Necochea, gana la lista de la oposición, que vienen a poner un freno a la gestión. Arturo Rojas, gracias por asistir. Dale, y nosotros vamos a una pausa y volvemos en minutos en Sin Cepo por Radio Necochea.